Sobre meningitis. Para iniciar, pues quiero comentarles algunas cosas pues, básicas de anatomía. Pues iniciar con que las meninges son las membranas que van a estar cubriendo al sistema nervioso central, incluyendo pues el encéfalo y la médula espinal. Van a servir de soporte para los vasos sanguíneos y también van a brindar una cavidad para la circulación del líquido cerebroespinal. Bueno, iniciando con la primera capa, la capa más externa, que es la dura madre. Esta se va a dividir en dos capas, que es la capa endóstica, que es la que está unida al hueso o que funciona como un periósteo, y tiene células osteoprogenitoras que van a ayudar a la reparación del hueso en caso de que haya algún trauma. Y al nivel de las suturas craneales va a formar ligamentos para estas suturas. Y la capa meningea, que se considera como la dura madre propiamente dicha, esta va a ser de tejido conjuntivo denso, tiene pues fibras de colágeno y va a emitir unas prolongaciones hacia adentro del encéfalo. Estas prolongaciones van a ser la tienda del cerebelo, la hoz del cerebelo, la hoz del cerebro y el diafragma celar. Aquí algo importante es que entre la capa endóstica y la capa meningea hay unos espacios o en donde como que se separan de más, y estos espacios serían para los senos venosos. Los senos venosos, como se puede ver en la imagen de la derecha, van a ir a drenar a la vena yugular interna. Y bueno, entonces aquí se puede ver la capa meningea y pues una de las principales arterias más importantes de aquí de la dura madre y que además tiene importancia clínica es la arteria meningea media. Y bueno, aquí en esta imagen igual se puede ver lo que sería la capa meningea de la dura madre, y en esta zona se puede ver los senos, que sería el seno sagital superior y los senos transversos, y pues en esta zona se puede ver la confluencia de los senos también. Y bueno, iniciando con la primera prolongación, que es la tienda del cerebelo, esta se va a encargar de separar al cerebro del cerebelo, básicamente el cerebro hacia arriba y el cerebelo hacia abajo, y pues en su cara superior se prolonga lo que es la hoz del cerebro, que es, bueno, ahí en rojo se ve la tienda del cerebelo y hacia arriba está la hoz del cerebro, que es toda la zona que está hacia arriba, y la hoz del cerebelo hacia abajo. Pero bueno, sí. Entonces, toda esta zona de aquí, pues sería la hoz del cerebro, perdón, y la hoz del cerebelo hacia acá abajo. Y pues básicamente esta va a tener, a ver, bueno, aquí la podemos ver acá, y aquí se puede ver mejor que hacia arriba está prolongada la hoz del cerebro, y hacia abajo la hoz del cerebelo, y acá esta es la tienda del cerebelo. Y en esta zona se puede ver pues que tiene básicamente dos bordes, un borde anterior o libre y un borde posterior o adherente. El borde anterior está unido a las apófisis clinoides del lesionoides y básicamente genera como un espacio, un orificio que se llama incisura del tentorio, o pues antes se conocía como orificio Valde-Paccioni, y por aquí pues permite el paso del mesencéfalo, como se puede ver en la imagen. El borde posterior adherente, que es toda esta zona que está aquí, va a estar unido a varias estructuras a lo largo de su trayecto, que es pues la apófisis clinoides posterior del hueso esfenoides, el canal del seno lateral y a la protuberancia occipital interna en esta zona. Bueno, la hoz del cerebelo es esta que se encuentra aquí y va a dividir a los hemisferios cerebelosos y se inserta en la cresta occipital interna. La hoz del cerebro va a separar a los hemisferios cerebrales, en uno pues, derecho y en uno izquierdo, y en su parte superior se encuentra el seno sagital superior y en su parte inferior se encuentra el seno sagital inferior. Aquí se puede ver una parte de la hoz del cerebro, porque acá no hay, pero esta sería la hoz del cerebro. Y igual aquí se puede ver la hoz del cerebro, acá pues la tienda del cerebelo, y por esta zona estaría la hoz del cerebelo. Y el diafragma celar.
El diafragma celular va a ser un pliegue circular y pequeño, más o menos en esta zona. También es parte del techo de la silla turca y pues va a brindar una abertura para el paso del tallo o el infundíbulo de la hipófisis. Y bueno, como dato, la inervación de la dura madre está dada por los ramos del nervio trigémino, el vago y los primeros tres nervios espinales. Algo pues interesante es que son sensibles al estiramiento, pues estas terminaciones nerviosas, y si por ejemplo se ve estimulada la parte del trigémino que se encuentra arriba de la tienda del cerebelo, se da un dolor referido al área cutánea homolateral que fue estimulada de la cabeza. Y si se da abajo de la tienda del cerebelo, es un dolor en la parte posterior del cuello y en el cuero cabelludo. Y bueno, ahora la aracnoides. La aracnoides es una capa conjuntiva delgada. Esta capa es avascular. Es pues esta que está aquí. Esta capa va a enviar prolongaciones a la dura madre, estas de aquí, que son las trabéculas aracnoideas, y también entre la aracnoides y la dura madre se encuentra el espacio subdural. Este espacio subdural es un espacio virtual, pero se vuelve real en ciertas patologías, como por ejemplo los hematomas, igual que el espacio epidural en el encéfalo. Entre la aracnoides y la pia madre también va a haber espacios que se prolongan un poco más, y estos espacios se van a llamar cisternas aracnoideas, que son estas que están aquí. Todas estas ayudan a la circulación del líquido cerebroespinal. Pues sí. Y pues también se encuentra el espacio subaracnoideo, que es por donde va justamente a fluir el líquido cerebroespinal. Esta se va a encontrar adherida a la dura madre. De hecho, en esta imagen, lo que se ve como en verde es la capa meningea de la dura madre. Y aquí se pueden ver estas como prolongaciones, que son granulaciones aracnoideas. Estas van a ser agrupaciones de vellosidades justamente del aracnoides que van a drenar al líquido cerebroespinal y básicamente van a ayudar a que pase el líquido cerebroespinal al torrente sanguíneo y pues se dé justamente la absorción y el drenaje de este. Y pues también brinda una capa para el nervio óptico, como aquí se puede ver, una vaina. Y aquí en este caso igual está una de las granulaciones y se puede ver un poco más cómo se da la absorción. Y la pia madre es una capa de tejido conjuntivo laxo. Este es transparente y a diferencia del aracnoides, esta es vascular. Tapiza los giros del encéfalo y va aquí, como se puede ver en la imagen, toda esta línea como roja está entrando en los surcos, está penetrando los surcos y pues va a dar también una vaina para los vasos sanguíneos, como se puede ver en la imagen de la izquierda. Aquí se ve cómo va bajando junto con un vaso sanguíneo y también va a formar la tela coroidea que se encuentra justamente en los plexos coroideos, en esta zona, básicamente en los ventrículos. Y en el cerebelo también se encuentra penetrando, pero un poco menos porque las fisuras del cerebelo no son tan profundas como las del encéfalo. Y también va a dar una lámina terminal para los vasos sanguíneos. Y aquí se puede ver el espacio perivascular de Virchow-Robbins, que es este que está aquí. Este espacio se considera que es el espacio, también acá, bueno, acá está el espacio subpial, y el espacio subpial junto con el espacio de Virchow-Robbins, digamos que se considera dentro del sistema linfático, que fue un sistema que se propuso más o menos hace unos 10 años, y es un sistema que se encarga de la eliminación de desechos y pues también forma canales perivasculares para poder eliminar proteínas solubles y algunos metabolitos, por ejemplo, los beta-amiloides que están relacionados con el Alzheimer. Y pues la cuarta meninge que se descubrió pues creo que hace como 2 años más o menos, y es la membrana subaracnoidea de tipo linfático. Esta membrana pues se encuentra en el espacio subaracnoideo, es esta que está como en verde. Esta pues se dice que es de algunas células de espesor, no es muy grande y de hecho pues no se había descubierto porque cuando el cerebro se extrae, esta se desintegra y tampoco se puede ver como en alguna tomografía o cosas así.
Y esta tiene la función de eliminar también proteínas de desecho, de hecho se le pone dentro del sistema linfático y va a separar al líquido cerebroespinal que se encuentra pues ya como filtrado, limpio y todo, del que está sucio o del que ya tiene que salir. Y es una membrana de tipo mesotelio porque ayuda justamente a la protección y contiene células inmunitarias, además de que ayuda a disminuir la fricción del cerebro y del cráneo. Y bueno, hablando del líquido cerebroespinal, pues este va a ser un ultrafiltrado de capilares sanguíneos. Se va a encontrar por ejemplo, en la cavidad ventricular, en el espacio subaracnoideo y también en el conducto ependimario a nivel de la médula espinal. Aquí podemos ver algunas características físicas que son muy importantes y tienen valor diagnóstico al momento de poder, pues para saber la etiología de una meningitis y poder tratarla. El aspecto pues va a ser transparente e incoloro, el volumen pues son aproximadamente 150 mililitros y la tasa de producción de 0.5 mililitros por minuto con un recambio de 5 horas. La presión pues se toma en una punción lumbar en el paciente en decúbito lateral y este es de 60 a 150 milímetros de agua. Y esta presión pues puede variar dependiendo de si el paciente está haciendo esfuerzos, si está tosiendo, cosas así. Y pues ya las proteínas son de 15 a 45 miligramos por cada 100 mililitros, la glucosa de 50 a 85 y el cloro de 720 a 750. Y pues básicamente el líquido cerebroespinal va a ayudar a amortiguar en caso de que haya algún traumatismo o también pues en los movimientos de aceleración y desaceleración del encéfalo. Proporciona también una estabilidad mecánica, ayuda a la regulación en el contenido del cráneo, nutre al sistema nervioso y elimina los metabolitos. Bueno, pues el origen es el 70% proviene de la membrana ependimaria de los plexos coroideos, recordando que el epéndimo es la membrana que cubre a las cavidades encefálicas y pues esta proviene principalmente de los ventrículos laterales y del tercer ventrículo. También el cuarto ventrículo tiene plexos coroideos, pero aporta un poco menos a la producción. Y también proviene de la membrana ependimaria en general y un poco menos de los vasos periencefálicos, pero también una pequeña parte. Bueno, aquí hablar de la circulación y de la absorción. La circulación se da principalmente pues, en los ventrículos laterales a este nivel, después pasa al tercer ventrículo por los forámenes interventriculares, al cuarto ventrículo por el agujero de Silvio o el conducto mesencefálico. De aquí pues va a salir por los forámenes de Luschka y de Magendie. El de Luschka pues son los dos laterales y el de Magendie el central. Después pasa a lo que puede pasar o al espacio subaracnoideo o al conducto ependimario, como se ve en esta imagen, hacia abajo y por el conducto ependimario y hacia arriba hacia el espacio subaracnoideo. Y pues también esta circulación se da gracias a las pulsaciones encefálicas, al peso del encéfalo, a la misma respiración y pues también a la diferencia de presión que hay entre el líquido cerebroespinal y los sistemas venosos. Algo importante es que la circulación del líquido cerebroespinal no está regulado por presión. Esto quiere decir que si, por ejemplo, hay alguna obstrucción, el líquido se va a seguir produciendo y esto pues va a hacer que aumente la presión. Y en estas zonas, en donde está justamente las granulaciones aracnoideas, se va a dar la absorción. Aquí va a entrar el líquido cerebroespinal y básicamente el líquido cerebroespinal tiene mayor presión que el sistema venoso, entonces esto hace que vaya hacia un gradiente de menor presión y de aquí pues se vaya hacia la circulación en general y pues obviamente la vena yugular interna, que es en donde drenan. Y bueno, ahora sí, iniciando con meningitis como tal, pues la meningitis se describe como la inflamación de las leptomeninges, que son, que corresponderían pues a la aracnoides y a la pía madre. Esta va a ser causada principalmente por infección. Iniciando con la meningitis aguda, esta pues es justamente también el proceso inflamatorio de estas leptomeninges y los cambios bioquímicos del líquido cerebroespinal en el interior del espacio subaracnoideo. Se menciona que puede presentar un exudado en la superficie central, que es justamente esto que se puede ver. También los vasos meningios se hacen más prominentes y se congestionan.
La distribución anatómica de este exudado va a depender del microorganismo que lo esté causando. Por ejemplo, basal, como en esta zona, se relaciona con Haemophilus influenzae. Pero si está más o menos como en esta imagen de la izquierda, que esté como en las convexidades y en parte del seno sagital superior, se relaciona un poco más con meningococo, por Neisseria meningitidis. Y pues también se dice que hay pues una prevalencia de neutrófilos en caso de que sea infecciosa por bacterias, y en la tinción de Gram se pueden ver justamente las bacterias, principalmente en meningitis no tratada. Y bueno, en una meningitis fulminante, que es una meningitis que va a progresar muy rápido, se pueden ver pues células inflamatorias en la pared de las venas leptomeningias, y también estas se pueden extender al parénquima cerebral, provocando también ventriculitis o encefalitis, pero pues ese es otro tema. Y bueno, la meningitis infecciosa se puede dividir en 3 tipos, que es la meningitis piógena, la aséptica y la crónica. Iniciando con la meningitis piógena, pues el término piógeno quiere decir que son bacterias productoras de pus o que producen justamente enfermedades supurativas. De la epidemiología por grupo de edad, a los recién nacidos lo afectan principalmente Escherichia coli y Streptococcus del grupo B. En el caso de adultos mayores es mayor la prevalencia de Streptococcus pneumoniae y de Listeria monocytogenes, y en el caso de los adultos jóvenes es más de Neisseria meningitidis. Los 3 que ocasionan pues en adultos van a ser justamente el Streptococcus pneumoniae, Listeria monocytogenes y Neisseria meningitidis. El que produce a nivel mundial o a nivel global va a ser el Streptococcus pneumoniae. Y pues como dato es que la vacunación contra Haemophilus influenzae bajó la incidencia principalmente en lactantes. Bueno, iniciando con la patogenia. Esta patogenia no solo es para la piógena, sino también en virus o parásitos, es básicamente la misma. Pues la primera barrera que va a tener pues es la mucosa. La mucosa tiene pues básicamente su epitelio, que es el aparato mucociliar, y también va a producir inmunoglobulina A. Esta inmunoglobulina A pues se encuentra en todas las mucosas, y pues básicamente hay bacterias que producen inmunoglobulina A proteasa, entonces pues digamos que van a atacar y pues van a poder pasar la mucosa. Una vez que pasan la mucosa van a llegar a la sangre. Al llegar a la sangre, en la sangre se activa la vía alterna del complemento, que pues recordamos que la vía alterna tiene como fin la opsonización. Entonces pues no se da la opsonización y no se puede dar la fagocitosis. Y pues básicamente es esta parte de la inhibición de la fagocitosis. O hay algunos microorganismos que son intracelulares, o sea que entran a las células y por lo tanto pues tampoco se activa. Y pues ya entran. Y en caso de que pues ya entren, se provoca una bacteriemia, y después de esta bacteriemia van a pasar a la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica lo que tiene es que tiene uniones muy estrechas en su epitelio, que es esta parte que se puede ver aquí. Estas uniones pueden ser, o sea, básicamente también se dice que producen enzimas como específicas para cada bacteria, pero pues esto todavía no está como totalmente comprobado. Y estas bacterias, pues si se transportan dentro de células, o sea, para no ser fagocitadas, pues por lo tanto van a entrar normalmente. Y pueden también causar un daño directo al endotelio, y esto va a causar que se aumente la permeabilidad. Al aumentar la permeabilidad, estas uniones estrechas pues se van a abrir y van a permitir la entrada pues de los microorganismos. Y también hay algunas bacterias o algunos microorganismos que se pueden transportar por medio de los nervios craneales. Y pues ya entran y todo. Y bueno, cuando entran estos microorganismos ya como tal al líquido cerebroespinal, estos van a producir neutrófilos. Generalmente estos neutrófilos se ven más bien van a estimular la producción de los neutrófilos, y estos van a verse más que nada en bacterias, y linfocitos pues en virus. Estos hacen que aumente la inmunoglobulina. La inmunoglobulina aumenta la opsonización y hay fagocitosis de algunas bacterias. Estas bacterias, pues cuando son fagocitadas van a liberar productos, por ejemplo el peptidoglucano y los lipopolisacáridos,
y cuando se liberan estos, pues van a estimular la reacción inflamatoria mediante pues la liberación de quimiosinas y de citocinas, y entonces pues provocando justamente la inflamación de las meninges. Y bueno, algunos factores de riesgo dentro de los 3 grupos de bacterias más comunes en adultos, iniciando con Streptococcus pneumoniae, va a encontrarse más en pacientes mayores de 65 años, pacientes con comorbilidades como por ejemplo diabetes mellitus o alguna insuficiencia renal, enfermedades hepáticas eh, y enfermedades renales, y pulmonares también. Y pues también algunos pacientes que tengan inmunodeficiencia, como por ejemplo VIH, mieloma múltiple, neoplasias o esplenectomizados. Y pues en el caso de Listeria monocitógenes, esta afecta más a embarazadas, a neonatos, a pacientes mayores de 60 años, a pacientes alcohólicos, diabéticos, también usuarios de corticoides, inmunosupresores o insuficiencia renal, que tengan insuficiencia renal y enfermedad hepática. También pues hay brotes de Listeria monocitógenes que están relacionados con alimentos contaminados, como por ejemplo los vegetales, los lácteos o las carnes. Y en el caso de Neisseria meningitidis, esta pues puede afectar también a menores de 1 año, aparte de los adultos. También pues está relacionado con el tabaquismo, con el contacto cercano con otros casos de pacientes que tengan alguna infección por Neisseria, y pues que tengan alteraciones en el sistema del complemento, o algunos viajeros que vayan a zonas de riesgo o zonas endémicas de Neisseria. Bueno, hablando de las manifestaciones clínicas, en este caso, la meningitis aguda bacteriana presenta la tríada clásica esta solo está presente en algunos pacientes, pero las características clínicas serían la cefalea, la fiebre, la rigidez de nuca y la alteración del nivel de conciencia también. Además de estos síntomas, se puede ver también cefalea holocraneana, que es básicamente en toda la cabeza. También pueden presentar con menor frecuencia vómitos en proyectil, náuseas, convulsiones y signos de déficit neurológico. Ya digamos que como en los últimos estadios pueden presentar también signos de hipertensión endocraneana, como la hipertensión arterial, bradicardia y coma. Esto pues porque se forma un edema. Y bueno, por ejemplo, hay que ver, para saber la etiología, pues hay que ver signos de infección. Por ejemplo, si el paciente tiene artritis séptica, si tiene algún rash, si tiene, no sé, si tuvo shock rápido, esto pues casi siempre se asocia a meningococo, o si tiene ataxia y nistagmus, se relaciona con el neumococo. Y pues el síndrome de Austrian es provocado principalmente por Streptococcus pneumoniae, por el neumococo, y es básicamente la presencia de la meningitis bacteriana aguda con neumonía y con endocarditis. Las complicaciones, una de las complicaciones más importantes es el síndrome de Waterhouse-Friderichsen, que es básicamente pacientes que presentan septicemia con meningitis y con infarto hemorrágico de las glándulas suprarrenales. Lo que se puede ver en la imagen de la izquierda es púrpura diseminada, justamente un signo del síndrome, y pueden presentar también insuficiencia suprarrenal y pues hipotensión. Esta se ve más que nada en meningitis por meningococo y por neumococo. Y en este caso pueden presentar también fibrosis. Bueno, se hizo un modelo pronóstico, básicamente dependiendo de la clínica de ingreso. Si, por ejemplo, te ponen como base 3 factores clínicos, que es la hipotensión, la alteración en el nivel de conciencia y las convulsiones. Entonces, si por ejemplo un paciente entra sin ninguno de estos síntomas, pues tiene un 9% de evolucionar desfavorablemente. Pero si por ejemplo presenta uno de estos síntomas, tiene una probabilidad de evolucionar desfavorablemente de un 33%. Y si presenta 2 o más de estos, pues es de un 56% de evolución desfavorable. Bueno, hay que
También para el diagnóstico pues se pueden ver los signos meningios, que básicamente es el signo de Kernig, el de Brudzinski y la rigidez de cuello. En este caso, el signo de Kernig pues es cuando se flexiona la pierna del paciente y pues básicamente es positivo cuando se opone resistencia, cuando hay una resistencia a esta, a esta flexión. En el caso del signo de Brudzinski es que el paciente estando en decúbito dorsal, perdón, que es esta posición, en este caso va a ser positivo cuando al flexionar el cuello del paciente se van a flexionar espontáneamente o reflejamente la cadera y las rodillas. Y en este caso se puede ver la rigidez de cuello, que es otro de los signos meningios también. Y bueno, aquí se puede ver cómo se realiza el signo de Kernig. Básicamente se flexiona y pues ya hay resistencia o puede ser que se flexione la pierna del otro lado. Y bueno, para evaluar el nivel de conciencia se puede utilizar la escala de coma de Glasgow, que pues básicamente evalúa tres zonas, que sería la ocular, la verbal y la motora. Entre, digamos, mayor puntaje tengan en esta, pues es mejor, y entre menor, pues va a ser más grave. Y bueno, aquí se puede ver cuando ya, pues las características del líquido cerebroespinal en un caso de meningitis séptica o de una meningitis bacteriana. Aquí se puede ver que la presión pues está aumentada. También lo que se observa pues es la prevalencia o pues una presencia de neutrófilos. También las proteínas y la glucosa va a estar disminuida, las proteínas aumentadas. Y pues claro que al hacer la tinción de Gram pues van a dar positivos. Y pues el cultivo también va a ser positivo en el 70 al 85% de los casos. Bueno, hablando un poco del tratamiento, pues el tratamiento va a depender del tipo de la bacteria que esté causando el cuadro de meningitis. Pero se menciona que también puede ser como, o sea, en cuanto se sospeche de meningitis bacteriana, se toma sangre para hacer cultivo y se inicia la terapia empírica con el antibiótico y también con dexametasona, que es un antiinflamatorio, pues justamente para desinflamar. Y también se hace un cultivo de líquido cerebroespinal, se hace la tinción de Gram y se puede utilizar el PCR o también se utiliza la biología molecular para la amplificación de ácidos nucleicos. Y pues ya como les comentaba, el tratamiento depende pues del agente causal que pues esté ocasionando la meningitis. Y pues como dato es que digamos que se intentó utilizar el uso de corticoides como terapia junto con el antibiótico y en modelos experimentales pues disminuyó la inflamación, se utilizaron ratones en este caso y para estudios clínicos solo fue útil para Streptococcus pneumoniae y se supone que solo sirve 20 minutos antes de que se dé la terapia antibiótica o durante la terapia antibiótica, pero ya después de que se da la terapia ya no funcionan y pues básicamente disminuyen la inflamación y ayudan a mejorar el pronóstico. Y bueno, ahora hablar de la meningitis aséptica. La meningitis aséptica, para empezar, el término aséptico quiere decir que está libre de contaminación de virus, bacterias, hongos o parásitos. La etiología principal de la meningitis aséptica puede ser una enfermedad sistémica con afectación meningia, puede ser inducida por fármacos, también puede ser neoplásica y pues también en algunas bibliografías incluyen lo que es la meningitis infecciosa viral por parásitos, hongos o bacterias y la meningitis bacteriana de líquido cerebroespinal estéril, que si bien no son asépticas estrictamente, se incluyen dentro de esta categoría.
Y pues dentro de las enfermedades sistémicas, las más comunes que ocasionan meningitis son, por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico y la sarcoidosis. Bueno, también la que está inducida por fármacos, pues se divide pues en categorías que son los AINE, principalmente el ibuprofeno, también algunos antibióticos como las sulfamidas o la penicilina, la inmunoglobulina intravenosa y los anticuerpos monoclonales. En este caso, pues esta reacción se puede dar de minutos a meses, ocasiona fiebre, dolor de cabeza, los signos meningios, y también hay alteración en el nivel de conciencia, y un síntoma pues clásico de esta es la presencia de mialgias. Y también pues se encuentran neutrófilos, por lo que se tiene que hacer diagnóstico diferencial con una meningitis piógena o con una meningitis bacteriana. Y se presentan 300 células por milímetro cúbico. Y bueno, aquí podemos ver algunas enfermedades sistémicas que están asociadas a la meningitis séptica, la sarcoidosis, y aquí están varios síntomas y pues básicamente las características que presentan en el líquido cerebroespinal. Igual aquí está el lupus y la granulomatosis, pero que esta es muy poco común que provoque meningitis. Y está la neoplásica. La neoplásica se relaciona pues en un 4 a un 15% con un cáncer sólido, principalmente de mama, de pulmón y un melanoma. También en un 5 a un 15% está relacionada con una neoplasia hematológica maligna y pues generalmente va a ocasionar déficits motores y sensoriales. Además puede causar lesiones neuronales multifocales y también parálisis de los nervios craneales. Y pues lo que les comentaba, estas no son estrictamente asépticas, pero van a incluirlas las incluyen dentro de esta categoría. La meningitis infecciosa relacionada con virus, hongos o parásitos. Y bueno, aquí se ve justamente la meningitis neoplásica. Y pues hablar de la meningitis viral. La meningitis viral es el tipo más común de meningitis. Y bueno, la mayoría de las personas con meningitis viral se van a mejorar sin recibir ningún tratamiento, pero ya si se da pues por más tiempo, sí se tiene que dar algún antiviral. Iniciando con las causas, pues algunos virus causantes de meningitis son los enterovirus, los virus del herpes, como por ejemplo el Epstein-Barr, el virus del herpes simple y el virus de la varicela zoster. También está el paramyxovirus, el virus de la influenza, el arbovirus y también el virus de la coriomeningitis linfocítica. Algunos factores de riesgo pues va a causar daño principalmente en niños menores de 5 años y en pacientes inmunodeprimidos. Y pues sí, básicamente los grupos de riesgo son los pacientes inmunodeprimidos y también bebés que sean menores de 1 año. Y estos tienen también pronósticos un poco más graves de meningitis. Las manifestaciones clínicas, pues en bebés principalmente es la fiebre, irritabilidad, anorexia, somnolencia y letargo, que es básicamente la falta de energía. Los síntomas en niños y ya en adultos es la fiebre, el dolor de cabeza, la rigidez de cuello y como pueden ver pues presenta también la triada clásica. De hecho al inicio también presentan síntomas muy parecidos a la meningitis bacteriana. Presentan fotofobia, somnolencia, dificultad para despertarse, náuseas, irritabilidad, vómito, anorexia y también el letargo. Bueno, la mayoría de las personas con meningitis viral leve, como les comentaba, se mejoran más o menos en unos 7 a 10 días, pero, y bueno, igual son muy parecidos a la meningitis bacteriana en sus síntomas iniciales, pero la meningitis bacteriana sí es un poco más grave y también puede tener justamente complicaciones como las que les mencionaba y también pues puede haber daño cerebral o alguna pérdida auditiva o dificultad en el aprendizaje en el caso de los niños. Bueno, antes, el diagnóstico se puede hacer con una muestra de un exudado de nariz o de garganta, también una muestra de heces con sangre o con el líquido cerebroespinal, pues al extraerlo en punción lumbar también. Y bueno, la meningitis crónica, esta pues es cuando se va a presentar más de 4 semanas sin resolución espontánea. Esta meningitis crónica se ve más en pacientes inmunodeprimidos
y presentan fiebre, cefalea persistente y síntomas generales inespecíficos, como pues malestar general y anorexia. Algunos de los microorganismos causantes de meningitis crónica, dentro de las bacterias está Mycobacterium tuberculosis, esta es la más frecuente. También está pues Treponema pallidum, Borrelia burgdorferi, entre otras. Está dentro de los hongos, los principales pues son el Cryptococcus, Candida, Aspergillus y Histoplasma. De los virus está justamente también el virus del grupo de los herpes, el virus de la inmunodeficiencia humana, el paramyxovirus y los enterovirus. Y de parásitos está Toxoplasma, Trypanosomiasis, Acanthamoeba, y dentro de los helmintos pues está Teneasolium y Angies. Ya. Y bueno, también pues digamos los factores de riesgo está, por ejemplo, los viajes a lugares endémicos en donde haya, por ejemplo, no sé, coccidiomicosis, histoplasmosis, blastomicosis o pues incluso cisticercosis. Y pues también siempre se evalúa el estado inmunológico del paciente porque pues es más común en pacientes inmunodeprimidos y pues también si tiene algún contacto con animales por la presencia de algún parásito. Y bueno, justamente lo que les comentaba, las manifestaciones clínicas son la fiebre, la cefalea persistente es muy común y los síntomas ya inespecíficos como el malestar general y la anorexia. Y bueno, aquí está justamente una tabla con los signos y los síntomas ya de la meningitis crónica. Como les comentaba, también está el dolor de cuello, el papiledema, los signos de irritación meningia, la disminución en el nivel de conciencia, que también pues, se puede evaluar con la escala de coma de Glasgow, la alteración de la conducta, la crisis comicial, parálisis de pares craneales, alteración de la marcha y pérdida de la fuerza. Y aquí se puede ver también los cambios que puede tener el líquido cerebroespinal en el caso de la meningitis aséptica. En la viral, pues básicamente la tinción de Gram pues, va a ser negativa porque no hay bacterias. Aquí la presión es frecuentemente normal. Neutrófilos casi no hay, pero aquí va a haber más linfocitos. Las proteínas van a estar normal, la glucosa va a ser mayor de 40 y el cultivo va a ser en un 50% positivo. En este caso, pues la meningitis causada por hongos también pues tiene algunos cambios. Por ejemplo, las proteínas están elevadas, la glucosa también se encuentra disminuida, igual que en las bacterias, y la presión puede ser variable. Y en el caso de la meningitis por tuberculosis, que sería una meningitis crónica, la presión pues igual está aumentada, las proteínas están de 150 a 200, la glucosa pues es menor de 40, está igual disminuida, y pues ya. También algo importante es que pues vamos a encontrar linfocitos principalmente en la meningitis viral, neutrófilos principalmente en la meningitis ocasionada por bacterias, o también puede ser por ejemplo, en micobacterias no tuberculosas, en brucelosis y en una micosis endémica. También de los eosinófilos, vamos a encontrar eosinófilos en el caso de que sea ocasionada por parásitos, por helmintos o por coccidiomicosis. Y pues sería todo. No sé si tengan alguna duda. ¿Alguna duda o pregunta, chicos? Pues bueno, al parecer todo ha quedado muy claro. Excelente ponencia, Monse. Agradecemos mucho que hayan llegado hasta este punto y también quiero agradecerte a ti por tu tiempo y por tu conocimiento. Para el día de mañana nos veríamos a mediodía y pues sin más por el momento sería todo por el día de hoy. Les agradezco mucho.